¿Preparados? Silencio. Como la aplicación trabaja con sonido, ya aprobó que en lugar no se perciba nada de ruido. Entonces ahora sí ya va a detectar sus aprobos. ¿Preparados? Entonces, ¿qué medimos? Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta va a ser completamente distinto de cada estímulo. ¿Por qué? Porque tendremos distancias completamente distintas y entonces el tiempo de respuesta es ante esa acción motriz que yo esté pidiendo. ¿Cómo podría yo? Por eso es un aspecto que la gente critica del entrenamiento neuronal, que el tiempo de respuesta siempre se va a incrementar conforme yo incremente aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una vez más. Van a bajar, cuando suban van a decir la letra A en la primera repetición. En las repeticiones que sean nones, van a decir la letra A. Y en las repeticiones que sean pares, van a decir la letra B. ¿Cuál es la repetición no? La 1, 3, 5, la par, 2, 4, 6. Entonces, eso va a hacer que el tiempo de respuesta se incremente. ¿Por qué? Porque tengo que procesar algo. ¿Qué par es la E? En par, la B. En par, la Igualito. Un poquito de silencio para que nos salga bien. Ok, ¿todos listos? De inicio, los tiempos que yo detecté con el director de aplicación sí se subieron un poco en comparación de cuando solamente tenían que levantarse. Pero, ¿eso qué hace? ¿Qué procesos trabajamos ahí? La atención, la percepción, la concentración y la memoria. ¿Cómo yo puedo complicar el estímulo? Nos sirve para concentración de la atención. ¿Sí? Que es algo que Puedo hacer énfasis sobre alguna, que es como vamos a ir trabajando después, ahorita, ya cuando vamos construyendo la parte práctica. Por eso les pedí que pensaran en ciertas cosas que ustedes necesitaban para poder hacer los estímulos. Entonces, si yo quiero trabajar la memoria, tuve que hacer que recordaran la memoria. Si quiero trabajar que el estímulo impacte más a nivel físico, pues a lo mejor tuve que hacer un salto. Cuando aterrice, en el mismo tiempo que aterrizo, digo la letra, me
poner a lo mejor elementos distractores o decirles que, sí, más bien voltearlos a todos ustedes, que el celular estuviera allá y yo acá acomodar mis cosas de esta manera. ¿Sí? Ustedes se voltean hacia allá, yo cambio el orden. Ustedes tendrían que acordarse de dicho orden. Entonces, yo puedo hacer un montón de elementos conforme yo tenga creatividad y necesidad al respecto. Profe, permiso, se puede hacer con algo también, ¿verdad? Sí, con todo lo que ustedes con colores. Se puede hacer con sonidos, con con todo lo que ustedes necesiten. o sea, con los niños cuando se juega como la reflexión, ustedes dicen, toques la cabeza y usted se toca una parte del cuerpo, como ustedes. Exacto. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Por ejemplo, yo trabajo en lucha, algo como yo le llamo un efecto cruzado. Es decir, hay un deportista que está reaccionando, ahorita lo vamos a hacer, todos somos. Hay un deportista que está reaccionando al estímulo visual y el otro está reaccionando a la acción de yo tengo la pantalla ya, el de acá no ve la pantalla porque está de espalda. Entonces, yo tengo un color verde, entonces las luchas más abajo, al ataque abajo. Y entonces el otro, cuando veía que iba al ataque abajo, tenía que marcarlo arriba. Entonces, voy, pero después ya les incrementaba la habilidad atrás. Si es el color tal, tú tienes que decir una palabra. Y entonces él ya tenía algo, lo que escuchaba, lo que veía de la acción que iba a hacer el contrario, o a veces trabajaban en tercias. El que estaba en el centro, vamos a ver más adelante los videos, el que está en el centro es el que va a atacar dependiendo del color al compañero de este lado. Pero este no va a atacar a él. Entonces este tiene que atacar y curarse a la defensa. Entonces yo ya tengo un montón de procesos cognitivos para trabajar ahí. Lo haremos de manera práctica ahora que ustedes que trabajemos toda esta parte. Bien, entonces, enfoque en percepción y decisión. Es la integración crucial para el rendimiento del juego. Esto permite optimizar el proceso cognitivo, mejorando la efectividad en situaciones de alta precisión. No es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesito es entrenar al deportista en el nivel de incertidumbre. Yo necesito, ahí yo por ejemplo yo tenía acciones guiadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una progresión? Este es más sencillo, pero cuando me ataca el rival es más complejo, porque yo simplemente decía, tienes que atacar a la pierna. Este sabía que va a atacar a la pierna, pero este no sabe. ¿Por qué? Porque no ve esto lo que bueno, puede ser que lo ataque a pierna o que lo ataque a brazo. Y él tenía que resolver quitarse. Entonces lo estoy metiendo a un nivel de incertidumbre parecido al combate. Se divide la consecuencia, o sea, la atención se divide en dos acciones. Por eso puede ser que sé que voy a atacar, puedo reaccionar y tengo que cubrirme simultáneo, ¿no? Pero también trabajamos un aspecto de memoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese proceso guiado que nosotros hicimos de ir enseñando más cosas, lo que les dije al inicio, la alfabetización motriz. Si tú cuando trabajaste en el proceso de iniciación le enseñaste a quitarse de muchas formas, entonces viene todo ese proceso de memoria. ¿Por qué? Porque él ve que le hace esta pequeña quita, entonces sabe que le va a entrar de esa forma. Me quito, sé cómo quitar. Entonces ahí estamos integrando todos estos aspectos. Y esto se puede hacer con juegos, ¿no? Con juegos, sí, con juegos. Ahorita vamos a ir viendo un poco los videos, vamos a hacer a lo mejor unos ejercicios aquí y la parte ya más práctica de lo que quiero que ustedes desarrollen va a ser allá. Bien, entonces, los sistemas cognitivos, elementos claves para el rendimiento deportivo exitoso es atención, que es enfocarse en tareas esenciales, es decir, atacar, lo que defender y atacar, ver lo que yo necesito puntualmente sobre eso. Y esto nos va a tener como una
una respuesta a la capacidad para adaptarse a situaciones dinámicas. El proceso de memoria va a ser crucial para recordar estrategias y aprendizajes previos, que era lo que yo estaba platicando hasta hace un momento, facilitando la toma de decisiones durante el entrenamiento y la competencia. Entonces, para llegar a esto, a una mayor velocidad de procesamiento que permite a los atletas reaccionar rápidamente ante estímulos. Es decir, para llegar a que yo pueda estar viendo mi Canva, no con el internet chapa, pues tuve que generar un proceso de que el sistema tenga la capacidad de mandar y recibir información rápidamente. Entonces, el atleta tiene que trabajar y tener la atención para hacer múltiples tareas. Es decir, lo que estábamos diciendo, yo tengo que tener para atacar, pero también nunca tengo que perder de vista un montón de elementos del propio rival. La forma en la que se paró, la forma en la que viene, la distancia, todo eso. Para trabajar ese proceso de memoria que está compartiendo o que está alimentando toda esa toma de decisiones y todo ese ciclo de acciones. Pero también algunos otros dicen que yo también tengo que tener la calma para poder enfrentar todos esos aspectos. ¿Por qué? A lo mejor soy muy impulsivo. Puedo tener un foco de atencional impresionante, pero y tener un montón de gestos motrices, pero por no tener ese timing específico, tomo una decisión incorrecta. Entonces, a esto yo le llamo como pasarse el semáforo en rojo por un impulso. Viste que estaba en rojo, sabías lo que pasaba, pero dijiste, tal vez sí paso. Sí paso yo. En el caos, en el caos. Y nos pasaría, ni modo que no se detenga, ni modo que se pase, y chocamos, ¿no? Entonces, va a pasar un poco eso. Entonces, integrar percepción, decisión y acción es la clave. Van a tener que integrar aspectos de percepción, de ayudar en la toma de decisión de nuestro atleta y que la acción sea la misma. Cualquier ganancia de rendimiento en cualquier cosa que no se vea como ganancia en el rendimiento específico es pérdida de tiempo. Bueno, pero es que el combate más bonito lo pierde. Yo siempre pongo mi ejemplo personalmente. Hay un amigo que es campeón nacional en 100 metros en México. Cuando hacemos una prueba de salto vertical, yo salto como 60 centímetros y él salta 53. Yo le gano por mucha fuerza, pero él corre muchísimo más rápido que yo, por muchas centésimas, como por 50, como por medio segundo, lo cual en velocidad de segundo. ¿A mí de qué me sirve ser más fuerte si no soy más fuerte en el contexto específico de aplicación de fuerza? Él es menos fuerte, pero es más técnico y me gana. Entonces, son muchas cuestiones que tendríamos que estar cuidando. Y aquí vamos a entrar a un aspecto que me gusta mucho, la visualización. Así como yo les pedí, por ejemplo, en este caso, nosotros hicimos un ejemplo muy general. Me siento, me paro, aplaudo. Bueno, digamos que yo lo voy a tomar ese aplauso como que estoy ganando una batalla. Entonces, yo puedo involucrar un aspecto clave que es la visualización. La visualización o las estrategias de imaginación. Es decir, el deportista antes de ir al combate hace ejercicios de visualización. Yo sé que voy a competir aquí en el complejo de de ustedes. Pues incluso le pongo fotos del complejo y lo empiezo a meter a ese nivel de estrés para que él trabaje tanto la visualización
y en la medida de lo posible la simulación. La simulación es estar en ese lugar sin estar en ese lugar en ese momento. Entonces, si yo empiezo a visualizar el complejo deportivo, empiezo a activar los mismos esquemas motores que si estuviera haciendo deporte. Eso no lo digo yo, lo dice la investigación. Entonces, por ejemplo, se ha visto una persona que se quede lesionada porque está acostada. Si yo le empiezo a pedir que visualice y que se imagine haciendo sentadillas, va a activar las mismas zonas cerebrales que si las estuviera haciendo. Posiblemente no se va a dar el estímulo a nivel local, pero a nivel de la información sí se da. Entonces, bueno, a veces no te sale la patada. ¿Por qué mejor algo? Una pausa, visualiza que ya estás haciendo la patada. Entonces, eso va a hacer que el proceso se pueda facilitar al resultado. Entonces, dentro de estos trabajos neurocognitivos, ¿cuál sería el último nivel? Integrar situaciones de visualización. ¿Nosotros en qué nos quedamos? Una acción, un trabajo cognitivo, más o menos complejo, y la última parte sería agregar un aspecto de visualización específica del cerebro. Bien, entonces, beneficios del entrenamiento: impulsa la velocidad de reacción, que sí se mejora la velocidad de reacción, pero la forma de medirla en cierto punto sería el tiempo de respuesta. Mejorar la toma de decisiones, fortalecer la concentración y el control emocional. El incremento de la velocidad de reacción va a ser una ventaja competitiva, permitiendo a los atletas adaptarse rápidamente. Entonces, ustedes se tardaron un segundo en hacer el estímulo de levantarse, pararse, de sentarse, pararse y aplaudir. El día que se tarde 800 milésimas de segundo, su 100% bajó. No recuerdo si a ustedes les dijo esto el maestro Pedro Gómez, pero hablaba de la velocidad de reacción, que no era importante, sino que era la resistencia a la velocidad de reacción. ¿No recuerdo si ustedes o alguien? Digamos que si mi 100% de reacción es un segundo, y que para cada acción del taekwondo yo estoy reaccionando en torno a un segundo con 200 milésimas, me encuentro cerca de mi 100%. Entonces mi 100% se me va a acabar más rápido. Pero en cambio, si mi 100% es 800 milésimas de segundo, y para cada vez que me patea un rival, por muy rápido necesito un segundo con 100 milésimas, pues entonces me encuentro más lejos. Entonces, para que se me acabe esa capacidad de procesamiento de la información, tardo más tiempo. ¿Por qué? Porque estoy ocupando menos de lo que es mi 100%. Entonces, quiere decir esto que, pongámoslo en un ejemplo sencillo. Un adulto mayor se levanta y cada vez que se levanta, casi requiere la fuerza de su 100%. ¿Cuántas veces se puede levantar al día? A lo mejor 3. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que lo agotará. Pero en cambio, si cada vez que se levanta, eso representa su 30%, puede hacer un montón de veces. ¿Por qué? Porque tarda más tiempo en agotarse. Pasa exactamente lo mismo con la velocidad de reacción. Si mi velocidad de reacción de base es altísima, entonces se va a agotar menos a lo largo de lo que dure el combate. A mí no me importa reaccionar una vez, pero el rival me viene durante 3 minutos en cantidad de veces. Yo necesito tener esa capacidad de dominio. Entonces combino la preparación física, justo del consumo energético, con esta neuronal para que se dé un resultado. Ahí llegamos a un buen punto.
no trabaja como switch. ¿Por qué? Si yo ahorita lanzo un balón, ¿qué capacidad física estoy trabajando? Fuerza, pero ese movimiento, al final de cuentas, la fuerza es la capacidad fundamental. Pero ese movimiento se está haciendo a una velocidad determinada, con un rango de movimiento y, si lo repito en el tiempo, con un grado de resistencia. Se presentaron las capacidades físicas aisladas, ¿no? Predominó una dependiendo de la situación. Pasa exactamente lo mismo, incluso hasta en los sistemas energéticos. No es que se apaguen. Puedo estar el proceso fosfagénico casi al 100%, pero hay una pequeña mínima contribución de otros procesos. Mínima, pero tampoco es que se apaga. En el momento en el que yo acabo los 100 metros corriendo, utilicé los fosfágenos, inmediatamente se echó a andar el otro proceso, porque nunca se quedó apagado. Tal vez estaba muy bajo y que en el momento en el que se necesitó, subió. O nos pasa con el entrenamiento de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Nos dicen, esta fase es de adaptación anatómica, esta fase es de hipertrofia, esta es de fuerza máxima. Y nos dicen, bueno, en esta fase de adaptación anatómica se estimulan tendones, ligamentos y bla, bla, bla. Y aquí de fuerza máxima ya no se estimula, ya no crece. Yo no creo que el cuerpo diga, estoy en marzo, la planificación deportiva de este señor dice que ya no puedo crecer, que ya no puedo tener hipertrofia. El cuerpo no funciona así, es un organismo complejo, es un organismo biológico. ¿Qué hacemos en ciencias del deporte? Por un aspecto didáctico casi tratamos de meter todo en cajas, es decir, esto es fuerza para que se entienda, pero la realidad del contexto pocas veces se presenta de esa forma, se presenta en un aspecto muchísimo más amplio. Más bien que es muy complejo que, por ejemplo, en la fase de hipertrofia solamente se garantiza por el tipo de estímulos que crezca el tejido muscular. Pero que cuando yo hago, por ejemplo, un velocista nunca destina trabajo para la hipertrofia y su músculo crece. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no sabe justamente de esas etapas, ¿no? A mí me pasa un poco, tal vez, para que el ejemplo quede un poquito más claro, me pasa con mis alumnos. Siempre les digo, ¿qué diferencia? A mí me da mucho coraje cuando calentamos y calentamiento. Lubricación, ¿no? Entonces, bueno, dale, trota. Luego regresa y estiramos. Yo les digo, lo de lubricación y el estiramiento, los dos son movilidad dinámica muscular. Me dicen, no, es que uno es lubricación y el otro es estiramiento. ¿De qué cambia? Es que el primero, profe, solamente estimula la articulación. Y el segundo, solamente estimula el músculo. Yo digo, quiero que me demuestres que puedes mover o estimular un músculo sin que haya participación de la articulación. O que la articulación solamente se estimule sin que haya participación muscular. ¿A qué voy con todo esto? Que yo les digo, bueno, si te olvidas de tu lubricación articular, nada pasa. ¿Por qué? Porque puedes mandar a hacer la elevación de la temperatura y luego bloquear. Porque estás haciendo exactamente lo mismo en dos momentos distintos. Simplemente por no tener a lo mejor una coherencia entre los aspectos fisiológicos. Yo les digo, bueno, cuando trabajo en fitness, sí doy lubricación articular. ¿Por qué? Porque me como 5 minutos y el entrenamiento dura una hora. 5 minutos que le dé a la lubricación, otros 10 a la elevación de la temperatura, 5 a los estiramientos. ¿Cuánto tiene clase? 30 minutos. Ahí sí lo ocupo, pero con un deportista de alto rendimiento perder esos 5 minutos no le pasa nada.
Por ejemplo, ¿no? Yo no tengo mucho la diferencia entre un maratonista y un corredor de 100 metros. Inclusive es difícil, ¿verdad? Ahora, cuando el maratonista no emplea también el trabajo de la velocidad. Va a pasar lo que pasa a lo mejor en el Tour de France. ¿Quién gana el Tour de France? El que sabe cuándo cambiar de ritmo. Está concentrado en qué momento cambia el ritmo por la cultura. Eso es importante. Pero lo que ¿El más resistente o el más rápido? el más estratégico. A ver, ¿qué estábamos hablando sobre? Tiene que haber una combinación. Eso como que usted fortalece el core y si no fortalece el femoral, ¿qué va a hacer? Te vas a lesionar. Entonces tiene que haber una combinación. Se resuelve bien rápido. ¿Quién gana el Tour de France? ¿El más resistente o el más rápido? Depende de la etapa. Por ejemplo, toda la resistencia hidrográfica, como tú ves, lo que determina es quién apoya la A ver, vamos antes. La carrera es de 100 kilómetros. 100 kilómetros de ciclismo. ¿Quién gana una carrera de 100 kilómetros de ciclismo? ¿El más resistente o el más rápido? Más resistente. ¿El más rápido? ¿Por qué? Porque fue el que llegó primero. Pero si es que te venden. No, ¿por qué? Porque para hacer. El deporte hay resistencia, pero no existe como tal un deporte específico de resistencia en el mundo. ¿Cuál sería? Todos los deportes tienden hacia la velocidad. ¿Cuál sería el deporte o si es la competencia fuera de resistencia? La maratón. Para hacer una competencia de resistencia yo tendría que decirle, el último que se detenga gana. Todas las demás dependen de qué tanta velocidad puedo generar. Y para generar esa velocidad deberé tener un nivel de resistencia para satisfacer la demanda energética. La resistencia, ¿qué es? No es otra cosa más que el satisfacer la demanda energética de la demanda neuromuscular o de la demanda mecánica que nos está exigiendo. Es decir, yo puedo tener 200 kilogramos de fuerza y doy una patada, o 2 o 3 patadas. ¿Por qué? Porque no tengo el grado de resistencia específico para el combate. ¿Cuál sería el grado de resistencia específico para el combate? El que sea, ya sea oscilativo, fosfagénico, lo que sea que satisfaga esa demanda mecánica para yo poder aguantar el ritmo. Pasa eso en el maratón. ¿Por qué el maratón lo gana el más rápido? Porque fue el que fue capaz de recorrer la misma distancia en menor tiempo. Para recorrer esa misma distancia en menor tiempo, necesito aplicar más fuerza contra el suelo, pero para poder mantener la misma fuerza desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 42, necesito ese grado de resistencia. Si fuera una prueba de resistencia 100% específica, o ganaría el más resistente, yo diría, bueno, van a salir a correr y el último que se detenga gana. Pero es una prueba de resistencia. ¿Por qué? Porque fue el último a lo que pudo hacer. En lo que tú estás hablando es como si yo tengo un alumno que es muy rápido en el cachai, pero en el combate no suelta la patada. Está entrenando su velocidad, su rapidez, pero no, esa reacción que tú hablabas al inicio no está conectada con su parte física, o sea, la neurológica no está conectada, porque solo lo dice repetitivo y cuando se convierte en aspecto real, patea, se queda sin patear, aunque sé que en menos de un segundo conecta. Ese caso que lo menciona el Robert, en ese caso hipotético, ¿a qué respondería a lo mejor? Parecido a lo de los jugadores de la NFL y a la decisión y al poderlo hacer en el aspecto o lo que mencionaba el que yo le pegue al topic no quiere decir va a ayudar a lo mejor a mejorar mi fuerza, pero si eso no se ve reflejado en lo que decíamos nosotros en la lucha, ¿no? Yo los pongo a empujar, yo los pongo a empujar.
Pero si yo lo limité, entonces a mí no me importa que sea Sansón y pueda empujar el carro del entrenador si a la hora del combate no sabe acomodarse, como lo que dice el profe. ¿Por qué? Porque lo limité tanto a una mejora física, pero no una mejora física en el contexto específico. Entonces, esa es la parte que tendríamos que también nosotros trabajar. ¿Cómo integrar todo eso a un aspecto más ya específico? ¿Qué les dije que era el principio de correspondencia dinámica? Era como la relación que existe entre un ejercicio y el gesto específico de competición. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba el profe, estás pateando, tiene un grado de correspondencia dinámica, pero no es un grado de correspondencia dinámica tan alto como cuando estás pateándole al rival. ¿Por qué? Porque ese grado de correspondencia dinámica es único. No te va mal lo otro, pero si ese otro no te ayudó, es otro, que fue el equipo de respuesta, no puedes estar aplicando porque gané rendimiento en algo que no determina mi rendimiento. Vamos a, sobre todo de aquí, a mejorar la confianza incrementada por el deportista. Entre mayor cantidad de acciones sepa resolver, pues el deportista va a llegar con un nivel de confianza alto. ¿Por qué? Porque sabe que, lo pongan con quien lo pongan, él ha trabajado para resolver altos niveles de incertidumbre. En el momento en el que el deportista se siente muy limitado, incluso en sus gestos motrices, pues entonces el nivel de autoconfianza baja. Y a todos nos pasa el nivel de autoconfianza. Es decir, bueno, incluso a mí cuando compito en Estados Unidos, yo soy consciente de todo lo que he trabajado, pero entran los aspectos ahí psicológicos. Yo veo a tipos de casi 1,80 enormes de 90 kilos, y yo digo, había competido el año pasado contra él, ya sabía que les ganaba, pero en ese momento me entra un pensamiento que está intrusivo, que si yo lo vuelvo limitante, ya valí. Entonces, ellos son, yo que tengo que pensar ahí, se ven fuertísimos. Se ven fuertísimos, pero yo estoy consciente que he trabajado todo el tiempo y además, el año pasado les gané. Pero a todos nos pasa exactamente eso. Pero como yo ya había trabajado muchos aspectos, y deporte no es tanto reflexión, como ya había trabajado muchos aspectos, a pesar de esa presión y de esa ansiedad competitiva, de todos esos pensamientos intrusivos, si yo esto lo tuve trabajado, ese aspecto de desconfianza va a ser menor en comparación de cuando no lo trabajo. Ahorita vamos a trabajar ya específicamente con una aplicación. Ahorita se las pongo, se llama así. Esta es para cualquier sistema. Si tienen internet, pueden bajarla, por favor. Esta. Si no la pueden bajar, no pasa absolutamente nada. Esa. Bien, mientras la van bajando, voy avanzando con un poquito de las cosas que no quiero que se me queden como teóricas, por si la otra clase no tenemos chance de hacer primero la teoría y después la práctica, y hacemos solamente la práctica, pero para que no se nos quede. La adaptabilidad mental va a ser parte importante para hacer frente a cambios inesperados. Entonces, adaptabilidad mental
frente a los cambios inesperados. El manejo del estrés va a ayudarle a mantener la calma y la concentración durante momentos cruciales de la competencia. Que era a lo mejor el ejemplo que yo ponía cuando voy a Estados Unidos, ¿no? Si yo en ese momento no mantengo la calma, voy a estar dándole vueltas a un asunto que no tenía la mayor relevancia y cuando escuche el disparo de salida, pues ahora sí que ya se fue. Entonces, se vuelve parte importante de esto. Y sobre todo, esta capacidad de aprendizaje, esta capacidad de situaciones que ocurrieron en el propio combate, en la competición, volverlas siempre una oportunidad antes que una amenaza. En el momento en el que yo tomo todo como una amenaza, las cosas se vuelven complicadas. Pero aquí hay un punto importante en el que hay que hacer algo. El cerebro es fanático de las cosas negativas. Hoy, cuando se vayan, hagan una actividad. En cualquier cosa, ustedes pónganse atención y detéctense en el momento en el que les venga un pensamiento negativo que seguramente ni se va a cumplir. El 90%, 95% de las cosas que pensamos y nos pasan un montón de cosas. Si yo ahorita me podría venir un pensamiento de, y si no llevé una calificación de mis alumnos y me hablan mañana pero yo no estoy aquí, se hace un alboroto y demás cosas, posiblemente me pasa. Pero entonces yo no alimento, el cerebro busca alimentar. ¿Por qué? Porque digo, efectivamente, mi escuela es muy conflictiva, ahorita estoy a cargo de todos los profesores, yo lo estoy alimentando, estoy buscando la forma de alimentarlo, en lugar de decir, alto, yo tengo permiso, dejé todo en orden, y si hay algún problema, lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque debemos de irnos al presente. El pasado no lo puedo controlar más que utilizarlo cada día. Y el futuro es 100% incierto. Entonces, pasa exactamente lo mismo en el combate. ¿Qué quiere decir esto? Voy ganando por 2 puntos. Empiezo a pensar, bueno, este deportista y es buenísimo con una técnica de giro o a la cabeza, que son no sé cuántos puntos. Si me hace una, ya valí, a mí me complica mucho meterme un punto. ¿Qué estoy haciendo? Pensando en el futuro. Alimentando un pensamiento que posiblemente se cumplía y por dejar de centrarme en el presente, la cosa se cumplió. Entonces, son puntos importantes a considerar. Bien, ¿cómo van? ¿Ya la descargaron? Bien. La visualización diaria mejora el rendimiento y la mentalidad de los atletas, activando redes motoras y fomentando la confianza. Entonces, ¿qué les podría recomendar yo? Calentamiento mental. Una de sus actividades ahorita va a ser ahí. Desarrollen un calentamiento mental, es decir, ustedes desde su deporte, desde su grupo, ¿qué cosas les van a decir a sus alumnos que necesitan para calentar mentalmente? Reconoce tu cuerpo, reconoce tu sensación, piensa en lo que ustedes quieran que consideren que va a ser, que cuando él se vaya a hacer la comunicación que hagan mis alumnos, ya esté más predispuesto a nivel mental. Entonces pónganle ahí, primera actividad, práctica, calentamiento mental. Segunda, alguna situación, por eso les estoy diciendo qué situaciones cognitivas iban enfrentando, vean si tiene concordancia con esto. Alguna situación que a ustedes les gustaría que su atleta visualice. Es decir, cuando le voy a enseñar este ejercicio, que se visualice haciéndolo, que visualice que ese ejercicio está impactando a otro competidor, lo que ustedes crean que puede ayudar el proceso de visualización. Esta parte va a ser importante. En
torno a lo que yo les mencionaba. Las creencias positivas en torno al entendimiento. Entonces, traten de que su visualización siempre sea 100% positiva. Ya sé que voy contra los niños de la otra región. Bueno, pues, ¿cuál es esta cuestión positiva? La regulación emocional en el rendimiento va a ser importante. A mí personalmente, y se los he escuchado a lo mejor también a otros colegas como el maestro Pedro López, que no les gusta que la gente entrene con música. A mí no me gusta en deportistas de alto nivel. ¿Por qué? Porque ocurre lo que les dije. Digamos que todos ellos son los encargados de las redes neuronales de la emoción. Entonces la canción puede ser que lo active o que lo disminuya. Entonces, no me gusta, pero puede ser. ¿Por qué? Porque puede activar. Si todo yo lo hago desde un punto de vista de entrenamiento, que siempre esa música me ayudó a estar más concentrado, a tener mejor percepción, a todo eso, pero ya lo tengo muy bien entrenado, adelante. Pero si es un deportista que de inicio todos los procesos cognitivos no están tan bien, seguramente sea un distractor más importante que su potenciador, su sobreestímulo. Mira, profe, por ejemplo, yo he estado en el campeonato nacional, y está, ahora está compitiendo al lado, con el escándalo grandísimo que se también están escuchando también, están escuchando comunicación. A mí en particular, sobre todo cuando es la etapa fuerte de los combates, sí me gusta más. Porque a veces los asaltos son bien pesados y eso estimula. Hay gente, la mayoría de los atletas de combate estimula mucho con eso. La mayoría. Porque entonces depende también, yo pienso eso, del nivel del atleta. Eso no se lo puede poner de niño. Pero un nivel que la atleta que tiene nivel ya, sí puede hacerlo. No, incluso podría ser dependiendo del objetivo de la sesión. ¿Por qué? Porque en ese objetivo yo puedo sobreestimular para enfrentarlo más parecido a la situación específica, ¿no? Ahora que trabajé en el básquetbol, el coach que nosotros teníamos en el equipo era de nacionalidad, era de Bélgica. Entonces, él venía del básquetbol europeo. Nuestro equipo es el equipo profesional. A lo mejor hacemos una liga de Ecuador, de Quito, no sé cuál sea el equipo de fútbol de aquí. Me dijeron por ahí allá. Digamos que hay que ir a al estadio, a tomar cerveza, a ver el espectáculo. Entonces el coach no entendía que nosotros trabajamos en un deporte espectáculo, donde la gente iba al partido a extraer, ser un equipo profesional, no era un equipo para ganar las Olimpiadas. Entonces se enojaba, decía al gerente, por primera vez en todo el partido podemos dejar de gritar en el micrófono. Es el tiempo fuera cuando anuncian que Coca-Cola está regalando no sé qué cosas. Al dueño del equipo le importa el dinero y es eso. Entonces, llegamos a un punto poco a eso. A lo mejor en ellos es parte del entorno. Entonces, incluso hasta lo tengo que someter a más presión bajo esas características. ¿Por qué? Porque le puedo poner a la porra contraria o le puedo hacer otro tipo de estímulos para someterlo a un nivel de estrés importante. Que a mí me gusta también, a partir de esto, pues tener un pensamiento 100% purista. ¿No? Decir, no se ocupa música. No, se puede ocupar en algunos momentos. En el maratón hay gente que corre todo el tiempo con la misma canción. ¿Por qué? Porque lo que hace llevar una frecuencia de zancada. Entonces, habrá momentos en los que no, a lo mejor cuando vas a enseñar una nueva técnica, no algo, mucha atención, luego ya que esté hecho, seguimos con la misma dinámica. O en algunos momentos, reventar. Por ejemplo, yo antes de hacer la patada al dummy, pues podría pedirle a mis deportistas que visualicen que ya se está escuchando incluso la patada, ¿no? Que pasa mucho a veces en los deportes de conjunto.
visualizan el pase, todo el tiempo están haciendo trabajo de visualización para que ese proceso esté muchísimo más afianzado. Entonces, la regulación emocional va a ser clave para el rendimiento óptimo y ayuda a los atletas a manejar el estrés. Pero también puedo someter a mayores niveles de estrés, como lo que estamos hablando con él. Yo no puedo controlar si la porra visitante va a ser favorito, si esta felicidad, si hay gimnasia artística, yo no puedo controlar todas esas cosas. Pero lo que sí puedo controlar es cómo me enfrento a dichas cosas. Si me pongo como mi coach, que era un genio para mí, a no saber tolerar y a querer controlar lo que nunca vas a poder controlar, pues a lo mejor hago un coraje y me desvío porque perdí el tiempo fuera para ir a hablar con el gerente en lugar de dar la explicación. Entonces, esa parte siempre va a ser crucial. Bien, vamos a empezar ya con el entrenamiento. Ahorita hacer algunos ejercicios. Los principios básicos va a ser consistencia, progresión y variabilidad. Debo de hacerlo de una forma consistente, sin basar en eso la preparación, simplemente como un estímulo más. Debe de existir una progresión. ¿Qué progresión utilicé yo? Aplaudo y después había un aspecto verbal. Pero puedo hacer una regresión. Pueden que vean que algunos de ustedes no se la pueden. Entonces, ¿qué le puedo poner? Simplemente aplauden y di. O simplemente levántate y aplaude. Entonces, puedo ir yo generando progresiones o regresiones. La metodología progresiva para entrenadores, esto pongan la atención para la parte práctica que vamos a hacer, porque se van a desarrollar distintos ejercicios, es iniciar simple, comenzar con ejercicios de baja complejidad para facilitar la capacidad de la atención. Ejercicios donde solamente exista tal vez percepción y acción. Después puedo ir a percepción, atención, un poco de memoria y acción. Y puedo ir incluyendo cada vez más percepción, acción, decisión, memoria, atención. De iniciación, sí. Que los niños de iniciación, posiblemente la decisión, todavía no tanto, pero no lo limito. Darle herramientas para que decida, igual como el deportista, para que cuando sea deportista de alto rendimiento no me tenga que regresar a entrenarte a que tenga la capacidad de tomar un montón de decisiones, sino que en ese momento te forme para que tomes la decisión que tú quieras, pero en un abanico sin adelantar. Pero a mí hay un aspecto más importante que a mí me gustaría que se planteara: la importancia de la demostración del profesor. El profesor siempre tiene que demostrar el aspecto técnico y muy pocas veces se realiza. Hay información con el niño pequeño, el profesor debe demostrar el elemento técnico. Y muchas veces lo explicamos verbalmente, pero demostrativamente no se hace. Y eso es fundamental. Muchas veces los niños tienen carencia de técnica o de realizar con técnicas, porque a mí siempre me gustó hacer todo pero no nos damos cuenta que tienen que buscar recursos para cuando llegue que empieza a transitar por las distintas selecciones, tenga recursos técnicos. Y son los atletas que usted ve a veces en selecciones nacionales que no tienen flexibilidad por operación de la lucha, o no hacen doble choque por operación de la lucha, no giran por operación de la lucha. Entonces, por eso el profesor siempre debe demostrar que está preparado para eso. Eso es un aspecto importante y que se hace bastante daño en las comunidades. Pero tampoco. Si eres muy ojito, sí, hay un dicho que dice: el niño hace más visual, se hace. Ahí comparto algunas cosas, pero existe un fenómeno bien importante. Por ejemplo, en los países latinoamericanos y seguramente en otros países también de Europa podría existir el siguiente.
carrera profesional es el que debe trabajar con la base. La realidad es que no, porque es el que no tiene idea todavía de muchas cosas. ¿Quién debería de trabajar a base? El que ya trabajó sobre la selección nacional, el que es el experto nacional debería de trabajar a base. ¿Por qué? Porque es el que sabe un montón. Pero ¿qué pasa? Al menos en mi país, cuando nosotros salimos de la escuela, que nos den una selección nacional o que nos manden a un deporte, a un equipo de rendimiento, imposible. ¿Por qué? Tú vas iniciando, pica piedra desde abajo, pero en ese picar piedra, pues lo que hice es desbaratar la piedra. ¿Por qué? Porque tal vez no tenía las herramientas de muchas cosas. Entonces, el propio sistema nos lo da así. En otros sistemas, ¿qué hacen? Dan el mismo el profe de alto rendimiento que en iniciación. En nuestros países a veces no es así, por eso todos aspiramos a ir allá. Y entonces nadie quiere trabajar gustosamente con las bases. ¿Por qué? Y entonces los que trabajan con las bases fue porque fue la opción que se les dio. Entonces no hubo más. Pero y es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si el engrama motor no lo generaste bien desde ese momento, ya son nuestros deportistas que traen vicios acarreados. Y a lo mejor, por ejemplo, yo en algunos deportes puedo dar buenas demostraciones en atletismo, porque es el deporte que yo hago. He trabajado con deportes que me idean. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizar el deportista. Yo conozco ciertas cosas, ¿no? Me decía un amigo una vez, no, pues tú te puedes trabajar que eres de boxeador, pues, el tuyo no coordina, mi deporte es un poco más coordinativo, a lo mejor por eso se me facilita. Y sé demostrar algunas cosas, pero yo siempre le digo a él, bueno, ¿cómo entras? A ver, enséñame cómo entras. Ya me enseña. A partir de eso yo genero el ejercicio. Pero ¿quién me está ayudando? ¿Quién me está haciendo toda la chamba? Él, porque él sabe. Puede que el deportista no sepa el gesto al 100%, ahí ya quien me ayuda, yo soy preparador técnico, ayuda el entrenador. He conocido casos en México, por ejemplo, uno de los entrenadores más exitosos en clavados fue profesor de educación física. El tipo no se ha tirado un clavado en su vida y ha ganado como 4 medallas olímpicas. Pero yo creo que el profe, yo no sé cuántos aquí son profesores, ¿no? De niños, ¿no? Y a ver, el profe, se lo digo, yo soy cubano, y casi todos los grandes atletas que salieron de campeones olímpicos mundiales salieron de la educación física. Porque allá todos los años se hacían evaluaciones de educación física y ahí salía quién servía para el atletismo, aunque después cambiaron de quién servía para el básquet. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces me confieso con que usted como profesor, que yo no digo nunca, yo soy entrenador, no. Yo en mi caso, yo pienso que yo era un profesor, entrenador para mí y profesores. Porque yo estoy formando, estoy trabajando con la base. ¿Y qué pasa? Hay muchos elementos que el niño debe llegar a las instituciones educativas, como conocimientos que llegan, que tienen que seguir los Sí. Eso nos aprende en una institución educativa de todo. Por eso, la que siembra es la educación física. Eso quiere decir que el profesor cuando llega allí a su grúa, enseñar al niño cosas que en la educación física no hace. Yo, por ejemplo, estoy dando clases en una institución y ahí mismo el profesor de educación física y yo les digo, mira, este músculo interviene en esto porque nos ayuda a alargar el brazo y quisiera más en eso. Entonces, ¿qué les digo? Yo les enseño a los niños cómo se saca, cómo se hace una flexibilidad. Es complejo, por eso le digo, el profesor, y más cuando los que están en el centro de y creo que esa parte responde incluso a los propios fenómenos sociales. ¿Por qué? Yo lo veo incluso a mí personalmente, ¿no? En el Centro de Alto Rendimiento de México, todos los deportistas agarran la moda de tener un patín eléctrico. El Centro de Alto Rendimiento es grande, entonces llegas del estacionamiento, bajas tu patín eléctrico, vas al gimnasio, vas al comedor. Son deportistas de alto rendimiento, de ellos ya no, ¿no? Pero imagínense, los niños de nuevas generaciones, pues ya no van a usar un patín como el que usábamos nosotros, ya no sale a jugar. ¿Por qué? Porque todo lo hace virtualmente. Entonces, yo les decía, los deportistas de alto rendimiento que vamos a tener en un futuro
van a ser deportistas con deficiencias motrices más grandes que otras generaciones. ¿Qué países van a brillar más? Los que pudieron solventar esa necesidad. ¿Con qué? Con un sistema de educación física adecuado, con un sistema de iniciación deportiva que integre las dos cosas. Por ejemplo, en México creo que se da 30 minutos de educación física 2 días a la semana, el profesor les da un balón y listo. Entonces, te va a llevar un niño que no te sabe hacer una rodada, que no te sabe hacer sistema de enseñanza-aprendizaje, planificación de entrenamiento, o sea, hago un sistema de enseñanza-aprendizaje para niños y hago una planificación entonces nosotros en nuestro centro podríamos hacer eso en nuestros centros. Antes de iniciar el proceso de iniciación, tomemos un tiempo a destinar a un proceso de aprendizaje. Entonces, en algunas de las etapas, ¿cuál sería? El niño necesita aprender a moverse. Después, al niño yo le enseño a entrenar. Posteriormente, lo preparo para competir y lo entreno para ganar. Entonces, ¿cómo fue la secuencia? Le enseñé a moverse, le enseñé a entrenar, lo preparé para competir y lo entrené para ganar. Entonces, esa secuencia fue todo el proceso que nosotros deberíamos estar llevando. Vamos a trabajar nosotros de las fases sensibles, como voy a meter en eso, que yo no soy tan partidario de que exista lo que les decía, una etapa para mí, porque somos procesos biológicos complejos. Entonces, como primer aspecto, dijimos un inicio simple, decisiones básicas para empezar a generar el entrenamiento neurocognitivo. ¿Cuál era la decisión? Levantarte, aplaudir. Es una decisión básica. Después, un desafío progresivo, como lo que hacen mis alumnos. Ya empiezo yo a generar otros desafíos. Y una evaluación continua. ¿Nosotros qué hicimos de evaluación? Algo bien sencillo como el tapping test o el tiempo que tardamos en el tiempo de respuesta. Va a ser lo más que podríamos evaluar. Y entonces vamos a llegar a este término, el dual task, que es la implicación de realizar simultáneamente tareas motoras y cognitivas. Entonces, todos los tipos de tareas que deberíamos de poner deberán de ser también en algún momento de dual task, es decir, tanto motrices como con alguna pequeña implicación cognitiva. Entonces, él solamente decía, aquí creo que le iba viendo, la pantalla le iba cambiando números. Entonces, si le salió un número no, tenía que ir hacia la derecha o hacia el lado. Y él iba diciendo, no, va, pero el otro tenía que hacer el efecto contrario. Esos son mis alumnos de entrenamiento deportista. Ahí respondo un poco incluso a lo que me mencionaba el profe. Ellos no se ven tan hábiles motrizmente. Bailando, uno, se lo puedo pasar porque es de natación. Ese es de voleibol. Pero entonces respondemos justamente incluso a lo mismo. Los nuevos grupos poblacionales que estamos formando como educadores físicos y como entrenadores ya presentan ese tipo de cosas, esas deficiencias motrices. Pero profe, aunque sea natación, él tiene que estar adentro de ellos. Esos son los de lucha, esa es la selección de lucha. Los que están de este lado, ven la pantalla. Por ejemplo, a mí no me gusta que entrenen tanto con la música, pero yo llegué el año pasado a este equipo, no sé si este año vaya a seguir en el equipo, voy cambiando a veces
Pero no, yo no voy a llegar a imponer tan rápido. Entonces, lo que puedo hacer es ir generando momentos en donde yo considero que el ejercicio es muy importante, le digo, chicos, bájame tantito y otra vez. Entonces, trato de irlo regulando poco a poco. Si yo hubiera llegado de inicio, me quitan la música, va a haber un rechazo. Exacto. ¿Por qué? Porque llevan trabajando mucho tiempo bajo lo mismo. No voy a hacer el cambio tan rápido porque al final de cuentas me voy a sabotear. Esa es la selección. Hay veces que el entrenador dice, solo quiero que trabajes ejercicios de reacción, porque ya estamos próximos a la competencia. Yo en la preparación física en lucha me baso casi más en la especificidad, porque ellos dicen que la forma en la que trabajan las pesas ya es muy buena y no sé qué. Yo tampoco me voy a echar enemistades. Yo sé que muchas cosas no cumplen aspectos metodológicos, pero bueno, yo soy el preparador físico. Yo siempre entiendo los roles. Yo he trabajado mucho tiempo. Yo soy head coach en algunos deportes como pentatlón, atletismo, maratón, triatlón. Ahí yo decido. Yo al equipo multidisciplinario yo le digo qué hacer. Cuando yo soy preparador físico, yo soy el equipo de parte. Si el entrenador me dice, páralos de cabeza, yo lo paro de cabeza. Que eso lo haga ganar o perder, no es mi responsabilidad. Yo solamente seguí un aspecto que yo quiero. Entonces, los entrenadores a veces me dicen, solo quiero trabajo de reacción para la visión, unos que otros estímulos de fuerza con el trabajo combinado. O hay veces que dicen, quiero que metas muchos empujes o muchos jalones. El trabajo de reacción simplemente lo hago al final. ¿Por qué? Para estimular un poco la demanda de que el luchador responde en una situación donde no está facilitado. Exacto. Ahí estamos trabajando con unas luces de reacción, las ocuparemos en la parte práctica. Ellas tienen la visión abajo, pero tienen que tener la visión al frente, porque le van a atacar de frente, no abajo. Entonces yo tengo que forzar la vista hacia abajo, pero tengo que buscar la visión periférica. Entonces, hay una que cumple el rol. La que reacciona, que siempre es la del centro, va a atacar de un lado y defenderse del lado contrario. Pero ¿qué es lo que le hace atacar de un lado? El color de la luz. Y entonces las otras también están viendo, o hay veces que quito la visión y ya saben que le va a atacar, o que no. Entonces voy anticipando un montón de cosas. Puede haber que ponga 5 colores distintos de luz. O 5 órdenes distintas. Un color va a la pierna de un lado, otro color tiene que ir a la pierna del otro lado. Entonces voy variando todos esos procesos cognitivos o a aspectos más básicos. Esa es una decisión muy básica, reaccionar a la luz, simplemente, pero ella tiene que reaccionar con la técnica que a ella le convenga más en ese momento. Entonces yo estoy variando ahí un poco el proceso de la toma de decisión. Bien, ahora sí, ¿todos tienen la aplicación? No pongan pro, no pongan pro. Con gratis da muchísimo. Yo nunca he pagado pro en esa aplicación. No pongan pro.
Bien, estoy tratando de que se pueda ver en la pantalla.